Muy bien. Entonces, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la segunda lección. Es una bendición tenerles aquí esta noche. Gracias por su participación. Y bienvenidos también a los que están asistiendo por la grabación. Am, es una bendición tener esta opción cuando no funciona este horario. Entonces, sí, gracias por su participación viendo la grabación también. Entonces, vamos a empezar esta noche con la lección 2 de nuestro curso, la Iglesia Cristiana. Esta noche hablamos de Pentecostés, Hechos 2, 1 a 21. Y vamos a empezar con una oración. Entonces, oremos. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste tu Espíritu Santo a mi corazón, para que yo tenga a Jesús viviendo en mí por medio de la fe. Te pido que me ayudes a seguir estudiando tu palabra para que el Espíritu Santo pueda fortalecer mi fe. Amén. Ok, esta noche tenemos tres objetivos del curso. Vamos a empezar con el estudio usando el método de las 4C y esta historia de Hechos 2, 1 a 21. Después, vamos a hablar o identificar el propósito de Pentecostés en Hechos 2 y vamos a terminar hablando de hablar en lenguas, el don de hablar en lenguas y vamos a examinar lo que dice la Biblia sobre esto. Entonces, estos son los objetivos esta noche. Vamos a empezar con el captar esta noche. Recuerden que el captar de según este método de las 4C, un método de estudiar la Biblia, el captar es el gancho que nos lleva al tema del día. Es una introducción conectado a la historia para llamar la atención de otros, del público. Entonces, esta es la idea de captar. Esta noche, vamos a usar una pregunta otra vez, hablando un poco de esta pregunta de la tarea. Entonces, ¿qué es la fiesta de las semanas o Pentecostés? Am, Ustedes pueden comentar, por favor, y sí, compartir lo que aprendieron de su mini investigación de este día, esta fiesta. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esta pregunta? ¿Qué es la fiesta de las semanas o Pentecostés? Voy a abrir el chat también para que puedan compartir sus Pancho, aquí como respuestas hace uno, ahí. Pancho, venga, para uno, aquí como alza uno la manito para. Dale en reacciones. ¿Dónde? Pastor, Reacciones, por el poquito. No, sí, Aquí. no, está bien, Está. Wilson. Veo el micrófono abierto y sí, puede contestar. Esto, buenas noches, el Señor Jesucristo les bendiga. Bendiciones. Esto, pues lo poquito que yo he podido investigar, pues ahí sí con el cuento. Yo me tocó ayudado porque me tocó caerle al sistema, porque hay cosas de que en la Biblia no alcanzo yo a entender todo bien, pero habla del asunto de que la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés, dice, el día de Pentecostés, también conocido como la fiesta de las semanas, es una celebración importante en la Biblia. Dice, origen y significado. El nombre Pentecostés proviene del griego Pentecostés, ¿no? Que significa 50 y que se celebra 50 días después de la Pascua, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, otra respuesta que me da, dice, el Antiguo Testamento se conocía como la fiesta de semanas. Deuteronomios
16, 9 al 12, y Levíticos 23, 15 al 22. Entonces, más o menos Sí, son las pequeñas que he encontrado. gracias. Gracias, Wilson. Excelente. Entonces, esto es un Ah, poco bueno. de este día, de la fiesta de Pentecostés. Excelente. Gracias por los comentarios aquí en el chat también. Duverne, ¿algo para compartir? Y después de Duverne voy a continuar am, con la historia. Pero adelante, Duverne. Sí, pastor, buenas noches. Yo estuve también pues investigando que después de la fiesta de Acción de Gracias, de la recogida del trigo que hicieron los judíos en Israel en aquel tiempo, ahí nació el día del reposo, que Dios le dijo a Abraham para que hablase al pueblo de Israel, al pueblo judío, que pues que serían trabajados 6 días y tendría uno de reposo, día de descanso. También estoy investigando que las fiestas solemnes se refieren como a las cosas que vino a cumplir el Señor Jesucristo eh, en el tiempo pues que Él iba a venir y iban a pasar todas las cosas en lo que fue em, la crucifixión, la resurrección, cuando el Señor padeció por todos nuestros pecados también se refiere como que el pan sin levadura y todas estas cosas que pues celebran aún todavía los judíos. Entonces eso fue algo que yo alcancé a investigar. Siga, pastor. Gracias, Duverne. Excelente. Gracias por los comentarios. Muy bien. Entonces, continuamos. Yo puedo compartir un poquito con ustedes. Ustedes ya han comentado un poco de estas cosas. Encontramos la fiesta de las semanas o Pentecostés en Levítico 23. Fue una fiesta celebrada por el pueblo de Israel desde los tiempos de Moisés. Y como ustedes dijeron, la palabra significa 50 días después de la Pascua. Y también tiene el nombre de la fiesta de semanas, de las semanas. Am, si estamos pensando en semanas, es 7 semanas. 7 semanas de 7 días es 49. Y el día después, entonces, es el día de Pentecostés. Entonces, fiesta de las semanas. Am, y la fiesta de Pentecostés celebraba el momento en que recibieron los 10 mandamientos de parte de Dios en el monte de Sinaí. Y Pentecostés tenía su carácter agrícola. Daban gracias a Dios y ofrecían las primicias de las cosechas. Entonces, sí, esto es lo que podemos decir de Pentecostés, un poco no es solo algo del Nuevo Testamento, es una fiesta que estaban celebrando desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos de Moisés. Entonces, para continuar con la próxima parte de contar, empezamos con este versículo. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. En la historia de esta noche tenemos personas de todas las naciones porque están en Jerusalén para esta fiesta. Am, Muchas veces la gente hicieron una peregrinación a Jerusalén para asistir a la Pascua y quedarse para Pentecostés. Y entonces, por eso hay muchas personas aquí en Jerusalén. Y esto es lo que hizo Pablo. Pablo regresó a Jerusalén para Pentecostés al terminar su tercer viaje misionero. También una fiesta importante para los judíos, los creyentes en esta época.
Continuamos con el contar, entonces. Y sí, gracias por los comentarios. Continuando compartiendo cosas en el chat. Gracias por la participación ahí también. Excelente. Entonces, contamos la historia. Voy a leerlo. Ustedes ya han escuchado en el video y también han leído en sus Biblias. Y esta noche tenemos la oportunidad de escuchar a esta historia otra vez. Escuchamos a la palabra de Dios. Hechos 2, 1 a 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente, un estruendo como un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos, que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos, porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia, Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, en los días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En estos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La palabra de Dios para esta noche. Ahora continuamos con las preguntas de considerar. Recuerden que estas preguntas son preguntas de comprensión de la historia. Es una manera de entender bien lo que dice la historia antes de aplicar la historia a nuestras vidas. Las preguntas de consolidar son las preguntas de aplicación. Y nuestro enfoque durante este curso, uno de los objetivos del curso es identificar ley y evangelio en una historia bíblica. Entonces, nuestro enfoque es más las preguntas de consolidar,
donde encontramos ley y evangelio. Y por eso vamos a pasar un poco más rápidamente por estas preguntas de considerar para enfocarnos más en las preguntas de consolidar. Um, pero con esto en mente vamos a empezar con la primera pregunta aquí de considerar quiénes son los personajes de esta historia. Rigoberto, adelante. Amén, profesor. Los personajes que yo considero, el Espíritu Santo, los apóstoles, y se puede decir también que nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, y también veo yo las gentes o las personas de todas las naciones, profesor. Perfecto, excelente. Sí, sí, se menciona también el profeta Joel, no está presente, pero Pedro habla de él y sí, excelente. Entonces, continuamos con los objetos de esta historia. Pero sí, en la mapa pueden ver todas las naciones que están ahí en Jerusalén. Ah, todo el mundo en esta época están ahí en Jerusalén, personas de todas partes. ¿Cuáles son los objetos entonces? Por lo menos los objetos importantes de esta historia. Am, Veo el micrófono abierto. Edwin, ¿te gustaría comentar? Amén, amén, amén. No estoy escuchando las opiniones de los hermanos, muy importante, porque verdaderamente al derramarse el Espíritu Santo hay un asombro porque los prosélitos que hay aquí están escuchando que se están hablando, que hay personas, están escuchando a personas hablar en sus lenguas y ellos están conscientes de que estas personas no han estudiado para saber esta lengua ni han ido a estos países para conocer de esta lengua. Entonces esto lo llena de asombro a ellos. Claro, hay algunos que dicen tan borrachos, pero esos que dicen que están borrachos no están en la visión. Pero el punto es este. El punto es que estoy en un país, aunque soy descendiente, pero estoy consciente de que estas personas que están hablando mi lengua en donde yo nací, no, no deberían de hablarla. Entonces algo sobrenatural está aconteciendo. Ujú. Amén. Sí, gracias por este comentario, Edwin. Entonces, ahora continuamos con esta pregunta que tenemos aquí en la pantalla. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Tu Verne, veo el micrófono abierto. ¿Le gustaría comentar sobre los objetos o no? Sí, pastor, yo creo que pues acá los objetos serían, por ejemplo, como la, eh, la manifestación del Señor cuando se reparten lo que son, bueno, las lenguas, el Espíritu Santo, eh, ¿qué más iba a decir? Pues el lugar también donde se presentó, por ejemplo, como en Jerusalén. Ok. Sí, gracias, Tu Verne. Sí, están en una casa en Jerusalén. Las lenguas de fuego en la historia. El estruendo, Un estruendo para mí. como, sí, como un fuerte viento. Am, Viento, estruendo. sí, estos son los principales, los objetos principales de la historia. La profecía de Joel habla de otros objetivos como sangre, fuego, vapor de humo, sol, luna. Am, pero sí, por lo menos los más importantes son, sí, el estruendo, como un fuerte viento, la casa donde estaban y las lenguas de fuego.
Ok, continuamos entonces con estas dos preguntas de dónde ocurrió y cuándo ocurrió. Voy a compartir esto con ustedes para que podamos continuar con más tiempo con las preguntas de consolidar. Entonces, ¿dónde ocurrió la historia? Están en una casa en Jerusalén al inicio, imagino que están en las calles después. Pero sí, en Jerusalén estamos. Esto es donde ocurrió la historia. ¿Y cuándo ocurrió? Pentecostés significa 50 días. Estamos 50 días después de la Pascua. Y unos 10 días después de que Jesús ascendió al cielo. Entonces, poco tiempo después de esto también. Y estamos en la mañana, a las 9 de la mañana. Ok, ¿cuáles son algunos problemas que tenemos en la historia? ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? Tenemos Alfonso. ¿Le gustaría comentar sobre esta pregunta? Claro que sí, pastor. Buenas noches para todos. Uno de los problemas era que ellos creían que estaban borrachos y también dice que había una gran confusión, que había una gran confusión porque no sabían cómo recibirían el Espíritu Santo y, y ellos no discernían cómo iba a ser esta manifestación. Eso era lo que yo veo ahí como problemas. Gracias, Alfonso. Excelente. Miguel, ¿un comentario más de esta pregunta? Sí, casi lo mismo que él. Y sí, eso. Bien. Eh, Ok. Muy bien. Entonces, sí, tenemos estos problemas en la historia, la gente que piensan que los discípulos están borrachos. Am, Tal vez de la perspectiva de Dios, podríamos decir, hay muchas personas que necesitan el Evangelio. am, y am, sí, él va a tener una manera de compartir este Evangelio con ellos. Muy bien. Ok. Entonces, pues, y si estamos pensando en el inicio de la historia, tenemos los discípulos, están esperando, no saben cuándo va a llegar el Espíritu Santo, tienen esta promesa de Dios, pero tal vez esto es un problema para ellos. Todavía están esperando para el Espíritu Santo. Entonces, sí, se resuelve el problema, cualquier de los problemas que hemos hablado. ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? Edwin, Profesor, yo digo que pienso que usted sabe que el Señor le da una orden, vamos a verlo así, de ese punto de vista, o una recomendación, le dice que esperen todos unánime. Eh, Aquí hay una situación. ¿Cuál es la situación? Que si ellos se desesperan, dejan de recibir la promesa. Ellos se van al aposento alto, a Jerusalén, en el lugar en donde donde el Señor Jesús le dice que ellos deben de esperar. Y ellos unánime, dice la palabra, esperaron. O sea, ahí hay un testimonio de obediencia que ellos nos dejan a nosotros en lo que es esperar para recibir la promesa, porque Jesús hace la promesa y recibiréis. ¿Entiendes? Pero tienen que estar unánime, tienen que estar juntos para que puedan recibir la promesa. Amén. gracias, Edwin. Y sabemos que siempre Dios
cumple sus promesas. Cada profecía del Antiguo Testamento, cada promesa para nosotros. Sí. Rigoberto. Sí, Dios bendiga nuevamente. Y yo veo ahí que sí se resuelve el problema, porque aunque las personas estaban confundidas, en algunos había incredulidad, otros estaban burlando, diciendo que los apóstoles están llenos de mosto, pero vemos que ahí el Espíritu Santo usa al apóstol Pedro para que dé su primer mensaje, y vemos las almas que se convierten a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el problema queda resuelto porque el Espíritu Santo, usando a Pedro, pues lo hace entender y los hace cambiar de parecer de lo que la gente estaban burlándose. Vemos que se convierten a nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo veo que sí se resuelve el problema. Amén. Gracias. Muy bien. Sí, gracias, Rigoberto. Y un comentario más de José Luis. Dios les bendiga, hermano Lucas, y a todos en esta noche. Bendiciones. La verdad que yo estaba leyendo mucho el libro de Hechos, me gusta, pues el libro de los Hechos, y siempre se siguen cumpliendo a los hechos. Pero el día de Pentecostés marcó un antes y un después. Primero en la iglesia, ahí en los discípulos. Podemos ver a Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo, antes del Pentecostés, pues era un hombre que pues le fallaba a Cristo por muchas cosas, pero si ustedes miran después del Pentecostés, Pedro es totalmente lleno del Espíritu Santo. Pedro, de ahí en adelante, Pedro se convierte en un discípulo, y no solo él, todos los discípulos realmente con una convicción. Entonces yo digo, como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos un Pentecostés en nuestra vida, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo cada día, ¿va? Para tener una convicción en Cristo Jesús. ¿Va? Gracias, José Luis. Excelente. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es continuar con las preguntas de consolidar. Esto es el enfoque de este curso, uno de los enfoques, hablando de la ley y el evangelio. Y las preguntas de consolidar son la aplicación para, para nosotros. Este paso incluye 4 preguntas para aplicar la palabra de Dios a nuestros corazones y a nuestras vidas. Entonces, vamos a empezar con esta pregunta. Voy a contestarla. Jesús, pues, ¿cuál es el punto principal de esta historia de Hechos 2, 1 a 21? Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Esto es el punto principal, lo que pasa este día de Pentecostés en Hechos 2. Ahora continuamos con una de las preguntas que tenemos, la pregunta de la ley, y la próxima pregunta es del Evangelio, el amor de Dios. Entonces, empezamos con la ley, el pecado. ¿Y qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Omar, veo el micrófono abierto. ¿Le gustaría contestar esta pregunta? Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Es un placer poder aprender, ¿verdad? Porque aquí estamos aprendiendo de cada uno de los que están participando. Y eh, yo quiero, antes de llegar a esta pregunta que acaba de hacer, tengo una incógnita aquí en el verso 8. Eh, ellos hablaban, dice, según el Espíritu les daba de que hablasen, pero dice aquí que
que cada quien hablaba según donde él era. Entonces, dice el 8, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces aquí tengo esta pregunta para todos, que algunos eran de varios lugares, me imagino yo que no eran del mismo lugar. Sí, sí, hay gente aquí en Jerusalén de todas partes. Sí, podemos ver la mapa. ah, sí, hay gente de muchos países, Roma, Asia, sí, Egipto, en muchas partes del mundo, muchos que están hablando en otros idiomas y eso es el milagro de Pentecostés. Los discípulos tienen este ah, don del Espíritu Santo y pueden hablar en los idiomas de la gente. Gracias, Omar. Ok, continuamos con Alfonso y después David. Pues pastor, aquí lo que yo veo, pecados que se ve en esta historia es la falta de fe, la falta de fe porque hay veces ellos no sabían cuándo iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y lo otro es la burla que lo dice ahí en el versículo 13, más otros burlándose. Entonces creo que me enfatizo en esas dos, en esos dos pecados. Gracias, gracias, Alfonso. Excelente. David, Dios lo bendiga, hermano. Bueno, referente a lo que dijo el hermano Omar, ¿no? Está claro ahí, ¿no? Esa fiesta del Pentecostés habían venido judíos de otros lugares, ¿no? Y los cuales que cuando cayó la promesa, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo, en lo que estaban esperando, comenzaron a hablar en esas lenguas que ellos decían, ¿cómo ellos van a hablar, ¿no? Nuestra lengua? Si ellos estaban ahí porque ellos no habían salido a otro lugar, ¿no? Eso es lo que les asombraba, ¿no? Y eso es lo que dicen, ¿no? Y claro que cuando uno lo bautiza el Espíritu Santo, uno puede hablar, quizá yo hablo español, como muchos de acá hablan español, ¿no? Entonces puedo hablar quizás hasta o italiano, o francés, o puedo hablar hebreo o griego, la forma, la lengua que me dio el Señor, ¿no? Porque también la Biblia me dice que hay un don que es género de lenguas, que el Señor te cambia diferentes lenguas y puede, ¿verdad? En cada ciertas ocasiones te cambia. Y eso también es un don diferente al pecado, como dijo el hermano, la duda, ¿no? Porque, de creer, porque cuando dice la Biblia, ellos eran como unos 500 personas, y los cuales, ¿cuántos quedaron? Quedaron 120 personas. Muchos de ellos se desanimaron y se fueron, ¿no? Entonces, eso es uno de los pecados que hubo ahí. Eso es todo, hermano, Dios le bendiga. gracias, David. Bien, Miguel, veo el micrófono abierto. Y yo como pecado veo la burla, ¿no? Ujú. La burla la veo como un pecado, que se están burlando de cómo puede ser que estén hablando con esos idiomas, diciendo que no son de esos países, y a la vez burlándose que están borrachos y nosotros acá en la Argentina le decimos la cargada, ¿no? Que estaban como cargándolos, y ahí se ve el pecado. Gracias. Ujú. Muy bien. Sí, entonces hemos hablado del pecado en la historia. Am, un pecado más que puedo compartir de mi vida, de nuestras vidas, es a veces nos gana la timidez y la cobardía y no tenemos sí, confianza o no estamos compartiendo la palabra de Dios por el miedo. A veces esto puede ser un pecado en nuestras vidas también.
David, adelante, antes de continuamos con el Evangelio. Yo le bendiga, pastor, hermano. Les quería decir algo, ¿no? Bueno, la investidura de poder, el bautismo del Espíritu Santo, sabemos que nos bautiza, dijo el Señor Jesucristo, eso es perfecto, eso es así. Pero ¿qué es lo que acontece? Uno tiene que mantener esa investidura, ese poder. Tiene que mantenerlo, siempre buscándolo a Dios, ayunando, orando, porque uno puede tener esa autoridad como la tuvo Pedro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nos descuidamos, podemos perder eso. Eso es algo fundamental, mantenerlo, hermanos. Mantener eso, porque eso es que nos da Dios un poder, una autoridad, y uno no tiene miedo, hermano, a predicar, a hacerlo cualquier cosa para Dios. Pero lamentablemente si nos descuidamos, ahí viene el problema. Perdemos eso y vamos perdiendo y perdiendo. Y no, como dijo el pastor, no viene el temor, el miedo hasta de predicar o de compartir, porque cuando tenemos investidura estamos claros lo que debemos hacer para Dios. Amén, hermano, Dios le bendiga. Gracias, David. Muy bien. Muchísimas gracias por su participación hasta ahora en esta lección. Continuamos con la pregunta del Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Si podemos encontrar algunas palabras específicas de esta historia donde encontramos el amor de Dios. Entonces, Omar, ¿le gustaría comentar? Bueno, Dios les bendiga nuevamente. Eh, Pienso, ¿verdad?, que el amor de Dios eh, fue mostrado cuando cayó el Espíritu Santo, porque pienso que sin el Espíritu Santo, sin la presencia del Señor, es difícil que un cristiano pueda sobrevivir, ¿verdad? Al ver el Espíritu Santo que cayó, es bonito cuando nosotros vemos, ¿verdad? El amor del Señor cuando nos abraza, cuando el Espíritu Santo ya cayó en nosotros, vemos nosotros que ya la forma de hablar, la forma de vestir, es el Espíritu Santo que muestra su amor, así, ¿verdad? Así pienso yo que donde hay presencia hay gozo. Gracias. Sí, gracias, Omar. Excelente. Sí, el amor de Dios en enviar el Espíritu Santo a los discípulos, el cumplimiento de esta promesa de Dios, de Jesús. Excelente. Continuamos con Edwin. Adelante. Amén, gloria al Señor. Dice en el versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí encontramos la misericordia de Dios manifestándose en cuanto al evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y como decía el hermano hace un momento, tenemos que procurar la llenura del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios, para llevar las buenas nuevas, para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Porque este es el mensaje al final. Recibiréis el poder porque estamos débiles sin el Espíritu Santo. Ahora, cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder para proclamar el Evangelio, para compartir el Evangelio, para llevarlo a aquellas almas que verdaderamente tienen la necesidad, porque tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por eso el versículo 21 de aquí de este capítulo que estamos leyendo dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, como le dijo el centurión al apóstol Pablo cuando el acontecimiento de la cárcel. El centurión pensó, quizá en algún momento se me fueron todos los presos, me voy a matar porque total soy un hombre muerto. Y el apóstol Pablo lo detiene y le dice, no, tranquilo, no te quite la vida, estamos todos aquí. Entonces al final él recibe el mensaje. Esta gente está recibiendo maltrato, están presos y ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el mensaje al final, el mensaje de salvación. Que Dios me le bendiga a todos. Gracias, Edwin. Sí.
Y sí, en este versículo, en el versículo 21, que dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ah, el amor de Dios, obviamente está aquí y podemos pensar también que Dios ama a toda la humanidad sin discriminar. Su amor es para todos, todo el que invoque. Es increíble el amor de Dios. ¿Duverne? Sí, pastor, yo puedo ver también que en el 2 como principal, el versículo 21 del capítulo 2. En el versículo 1 pues se ve el amor de Dios cuando llegó el día del Pentecostés. No solamente, pues como dice el hermano, no solamente para los apóstoles, sino para todas las naciones. Principalmente, pues lo hizo el Señor Jesucristo para que todo aquel que en él creyere no se pierda, más sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces yo lo veo como desde el 17, desde el versículo 17 hasta el 21, donde el Ujú. Señor pues nos habla de que Él derramará su espíritu sobre toda carne, hasta el 21, principalmente el 21 como lo Sí. explicó el hermano. Ujú. Excelente, gracias. Sí, sí, hay el amor en muchas partes de este capítulo, el amor de Dios. Podemos decir también en versículo 5. No. Sí, versículo 6, que cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. El amor de Dios es compartir el evangelio con todos en su propio idioma en este día. Qué bendición para ellos que están ahí en Jerusalén, escuchar la palabra de Dios en su propio idioma. Wilson, adelante, un comentario más de esta pregunta. Sí, señor, pues de lo poco que yo encuentro sobre el asunto del amor de Dios, por ejemplo, lo que nos habla en el versículo 17, 16 y 17, que dice, mas esto es lo que dijo por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, ahí también declara el amor de Dios de que va a derramar de su espíritu sobre cada quien, ¿no? Entonces, Gracias, pues me sí. parece una cuestión muy elegante. Ujú. Sería por lo pronto eso. Gracias, Wilson. Y José Luis. Dios les bendiga a todos. También podemos ver en capítulo 2, verso 46, que dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De ahí ya miramos, podemos ver ya el amor de Dios va reflejado en los hermanos, podemos ver que todos compartían unos con otros. Entonces ahí miro reflejado el amor de Dios, porque ahí con sencillez de corazón, porque ya estaba el Espíritu Santo, ya había sido derramado. Entonces se mostraba el amor unos con otros, que eran unánime. El mal de uno era el mal de otro, ¿va? Entonces ese es mi comentario. Gracias, José Luis. Y sí, vamos a hablar más de este versículo más adelante en capítulo 2 en la próxima lección también, para la lección 3. Pero sí, obviamente ahí vemos el amor de Dios también. Excelente. Gracias también por los comentarios en el chat. Alejandro, gracias por sus comentarios ahí. Y antes eran comentarios de Víctor, José Miranda también y otros. Gracias por sus comentarios ahí. Ok, para terminar esta parte, voy a contestar esta pregunta para que tengamos más tiempo para las últimas partes de nuestra lección. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra?
Algunas opciones que podemos compartir con esta pregunta: a invocar el nombre del Señor para la salvación, a recurrir a la promesa de Dios del perdón y confiar en Él para la liberación del pecado y de la condenación eterna. Y también a predicar la palabra de Dios a los que están cerca y lejos, a participar en la obra misionera y apoyarla de cualquier manera posible para que todos escuchen la palabra de Dios en su propia lengua. Y sí, esto es lo que vimos en la lección anterior, el propósito de la iglesia: vayan y hagan discípulos, compartir la palabra con todas las naciones, ser los testigos de Dios. Excelente. Entonces, a la segunda parte de nuestra lección esta noche. Y solo para recordarles, típicamente vamos a tomar 1 hora durante las lecciones. La primera lección fue un poco más, casi más de 1 hora y media. Hoy me gustaría, no vamos a terminar dentro de 1 hora, pero tal vez en unos 20 minutos, 25 minutos para las últimas partes de esta lección. Entonces, identificar el propósito de Pentecostés en Hechos 2. Esto es la siguiente pregunta que tenemos en el proyecto final. ¿Cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? ¿Cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? Y aquí tenemos una respuesta para esta pregunta. Es la misma respuesta del punto principal de la historia. Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Entonces, esto es el propósito. Los discípulos están compartiendo la palabra con todas las naciones por el poder del Espíritu Santo, de una manera milagrosa en este día, el propósito de Pentecostés. Y podemos ver esto en los versículos que tenemos como un resumen de todo esto, empezando con Hechos 1, 4 a 5. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esto es la promesa de Jesús antes de ascender al cielo. Y Hechos 1, versículo 8, el propósito de la iglesia: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, esto es la promesa de Jesús en Hechos 1, y ahora en Hechos 2 tenemos el cumplimiento. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y Hechos 2:11, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y el último versículo: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Entonces, sí, en este día de Pentecostés, el milagro es la habilidad de los discípulos de compartir la palabra en los idiomas de toda la gente, de Profesor, todos los que están presentes en este día en Jerusalén. Edwin.
Recuerda que el mismo Jesús en ese versículo que usted citó, 1:8, dice, y recibiréis poder. Pero en el libro de Juan, él le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Digo yo, cuando leí eso la primera, digo yo, pero ¿y cómo a mí me va a convenir que se me vaya la vida de al lado? Entonces después le explica, porque cuando yo me vaya enviaré a vosotros otro consolador. Pero verdaderamente que el poder de la iglesia es el Espíritu Santo. La iglesia no fuera iglesia si no tuviese el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nosotros es que actúa para predicar el evangelio, para llevar la palabra, para el sostenimiento de nosotros, del cuerpo de Jesucristo, para el sostenimiento de la iglesia que somos nosotros. Sin el Espíritu Santo la iglesia no se sostiene. O sea, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es tan esencial. Por eso, como el hermano decía ahorita, tenemos que procurar la llenura del Espíritu Santo, ayuno y oración y la lectura de la palabra y compartir para poderla compartir, porque si no nos hacemos, si no buscamos esa llenura del Espíritu Santo, pues no vamos a tener un poder poderoso para predicar la palabra a nuestra familia, a los niños y a la comunidad en la cual Dios nos ha puesto. Amén. Dios le bendiga. Sí, gracias. Gracias, Edwin. Sí, el Espíritu Santo tiene poder, por supuesto. Y sí, el primer milagro del Espíritu es obrar fe en nosotros. Entonces, sí, increíble. Gracias. Secundina Lázaro, ¿le gustaría comentar? Quiere. Hasta para hacer una oración tenemos que invocar el Espíritu Santo. Gracias, sí. Y David, adelante. Sí, hermano, Dios le bendiga. David, lo siento, no le escucho. Es algo con el audio ¿Qué pasa? cortando. Esto cuando le digo para que me sean testigos de Jerusalén. ¿Ahí me escucha? Sí, ahora sí. Lo que pasa que el Señor cuando le dio el mandato le dijo para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto de la tierra. ¿Qué pasa? El Señor le dio el poder, esa autoridad, esa investidura. ¿Por qué? Porque ellos no querían salir. Entonces él provocó, el Señor permitió que mandar una persecución. Entonces ellos ahí comenzaron a salir, a predicar de diferente, pero tenían ese poder, esa autoridad, porque si no hubieran tenido eso, hermano, no lo habrían hecho. Y el que no mantiene, como dije al principio, no mantiene eso, no lo hace, hermano, porque es un poco, ¿cómo le explico? Es algo que es como lo voy a poner así, es como que eres otra persona en ese momento. No eres tú, es el Espíritu Santo en uno, y uno puede predicar y uno puede hablar con una autoridad, ¿entiendes? Es muy diferente que cuando uno no lo tiene o cuando uno no lo mantiene. Es muy diferente, hermano. Eso es tu hermano. Gracias, David. Gracias. Y el último comentario aquí de Manuel. Adelante, Manuel. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos los hermanos también. Bueno, yo en lo que leo, ¿no? Habla sobre la fiesta de Pentecostés, pero como dice, ¿no? Dice que Jesús se fue al cielo y nos mandó el Consolador, ¿no? Que es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo creo que son, y la misma palabra lo dice, ¿no? Los discípulos fueron llenos a tal punto de que empezaron a hablar en otros idiomas
y fue el Espíritu Santo que habló a través de ellos, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es el que nos llena, es el que nos da vida y nos alienta a seguir adelante, ¿no? Y es tiempo, hoy es tiempo del Espíritu Santo. Dios es trino, ¿no? Dios, todos sabemos que Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu y que es uno solo, ¿no? Pero ya en el Antiguo Testamento fue eh, el tiempo de Dios Padre, luego en la venida de Jesús fue el tiempo de Dios Hijo y como mismo Jesús lo dijo, ¿no? Es necesario que yo me vaya para que ahora sea tiempo de la gracia y el tiempo del Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo, ¿no? Entonces, yo lo veo así, ¿no? Gracias, Manuel. Leonidas, excelente. Ok, ¿Puedo decir algo, pastor? sí, adelante, Víctor, y después continuamos con la última parte. Sí, voy a tratar de ser muy resumido el asunto porque me estuve desconectando. Pero creo que en la lectura de hoy y la tarea nos lleva a pensar en en la fiesta que estaba pasando, ¿no? Acababa de pasar la Pascua, había sido la pasión de nuestro Señor. Y ahora se viene esta fiesta y como él lo mencionó más adelante a través de uno de sus apóstoles, esto era sombra de lo que había que venir, ¿no? Entonces era el cumplimiento del Pentecostés, de esta fiesta solemne, sagrada, de una de las tres más importantes. La Pascua, que era la que nos daba la redención con la muerte de nuestro Señor, el Pentecostés que nos anuncia la venida del Espíritu Santo, como ya bien dijeron, y creo que parte de este amor es ver cómo su palabra va cumpliendo esta historia de redención en cada momento. Y sí, ahora nos toca ser testigos de este poder con el que ya hemos sido investidos y creo que como iglesia tenemos esta razón de ser. Me llama mucho la atención de que el capítulo hace mucho énfasis en que les pide que se queden en Jerusalén, donde estaban siendo perseguidos, donde estaban siendo acosados. Como humanos, creo que a veces cuando el Señor nos pide esto, nos reta, ¿no? A eso, a depender de este espíritu que nos va a dar ese poder para enfrentar cualquier cosa que se nos venga al compartir este evangelio. Y como bien dice el final del capítulo que leímos, él añadía a cada día los que habían de ser salvos, ¿no? Y nos toca a nosotros hacer lo que él nos pide que hagamos. Gracias, pastor. Bien, gracias, Víctor. Muy bien. Entonces, estamos a la hora, pero tenemos otro objetivo esta noche. Lo que vamos a hacer es hablar de este objetivo unos 10, 15 minutos más y después terminar la lección de esta noche. También quiero respetar el tiempo de ustedes y el tiempo que tenemos esta noche. Entonces, vamos a pasar un poco más rápidamente por esta parte, pero también quiero un poco de tiempo de hacer preguntas y comentarios también. Entonces, hablar en lenguas. ¿Qué dice la Biblia? El objetivo es examinar lo que dice la Biblia sobre este don. Entonces, empezamos con Hechos 2 y lo que dice en Hechos 2 de la historia de esta noche. Vamos a empezar ahí. Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Lenguas son del Espíritu Santo. Esto es el don del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que tenemos en Hechos 2:4. Continuando con versículo 7. Desconcertados u maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Las lenguas de Pentecostés fueron idiomas conocidos.
La gente los discípulos están compartiendo la palabra en lenguas conocidas y la gente están escuchando en su propio idioma. Hechos 2:11. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. El hablar en lenguas en Hechos 2 claramente quería decir la habilidad de hablar en idiomas extranjeros para ayudar a los discípulos a proclamar el Evangelio. Este propósito de la iglesia, compartir la palabra con todas las naciones, es increíble empezar haciendo esto en Jerusalén con la gente de todas las naciones ahí y de una manera milagrosa por el poder del Espíritu Santo. Están proclamando el Evangelio con los que están ahí. Las maravillas de Dios. Y 2:16, en realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Cuando Pedro responde a la burla que los discípulos están hablando en idiomas extranjeros porque están borrachos, él explica que los eventos comenzando con Pentecostés fueron profetizados por Joel. Entonces, este día por lo menos fue una profecía del profeta Joel. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esta pregunta? ¿En qué se diferencia esto en Hechos 2, en el día de Pentecostés, de lo que muchos llaman hablar en lenguas en el cristianismo moderno? Comentarios de esta pregunta. Empezamos Bueno, con... profesor, sí, empezamos con Manuel Leonidas y después Edwin. amén. Buenas noches, pastor. Bueno, la verdad yo sí he estado bastante confundido con esto, porque yo también lo entendí de que era, cuando bien claro dice la palabra, ¿no? Y hablaron en los idiomas maternos de las personas extranjeras que estaban allí, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo en la iglesia cristiana en la cual asistía, ¿no? Veo que hablan, la verdad no entiendo qué es lo que hablan, ¿no? Ellos dicen hablar en lenguas y supuestamente dice que son lenguas angelicales, ¿no? Que son llenos del Espíritu Santo y que es para confundir al diablo, para que el diablo eh, no entienda lo que tú quieres hablar con Dios, ¿no? Bueno, yo siempre tenía bastante controversia con hermanos, con líderes, inclusive hasta con un pastor tuve un poco de controversia con esto, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, mi punto de vista yo creo que es como Sí. dice la palabra, ¿no? Es hablar en otro idioma, o sea, es llevarle la palabra a otra persona que supuestamente si yo hablo castellano y una persona, si yo tengo la facilidad de hablar inglés o francés u otro idioma, entonces para hacerlo más fácil y para que la otra persona lo pueda entender en su idioma, yo creo que para eso fue que el Espíritu Santo los llenó a ellos, ¿no? No para hablar cosas que revelan. La verdad, yo, bueno, hasta ahorita tengo bastante duda con eso, ¿no? En mi punto de vista. Gracias. Sí, gracias, Manuel. Gracias por compartir esta experiencia. Y sí, recordamos el propósito de la iglesia, ¿cierto? Compartir el evangelio, las buenas nuevas con la gente. Es el propósito de la iglesia, con todas las naciones. Adelante, Edwin. El derramamiento del Espíritu Santo trajo este mover de lenguas, diferentes idiomas. Eh, Esto es una evidencia del poder divino. Ahora bien, recuerda que Pablo le dice a los corintios, hermanos, creo que fue Manuel el que habló ahora, y recuerda, hermano, que Pablo le dice a los corintios que si todos hablásemos en lengua o si todos profetizamos.
o hizo un sinnúmero de cosas, etcétera. Pero vamos al punto. El punto de la lengua. Pablo incluso se identifica y dice, yo hablo más lengua que cualquiera, pero si yo no tengo quien la interprete, pues no la hablo, porque el que habla lengua a sí mismo se edifica. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo quiere manifestarse en alguna persona que haya en X lugar, pues te va a poner la lengua a ti o a cualquier persona que esté ahí, y quien esté ahí para interpretarla la va a interpretar. Y Dios va a demostrar su poder a través de tal o cual persona. Pero aquí en Pentecostés tenía que ocurrir, tenía que haber algo que impactara a los prosélitos, a los que estaban allí de otros lugares. Y el Señor coge lengua, ¿verdad? Y pone idioma en cada persona. Sí, fue así, verdaderamente. Pero eso es algo que ahora, ¿verdad? Ahora uno sabe que hay muchas personas que lo hacen mecánicamente, eso y demás, pero uno no lo cuestiona porque uno no sabe si es el Espíritu Santo. Entonces, uno lo que hace es que glorifica al Señor para uno no faltarle al Señor. Es lo mejor. Y glorificar a Dios porque verdaderamente yo hablo muy poca lengua, yo puedo estar en un sueño, en el espíritu y despertar hablando en lengua, pero difícilmente yo hable lengua, pero no critico al que lo hace, para no caer en pecado o en falta con el Espíritu Santo. Pero yéndonos aquí al punto de la lectura, la evidencia y el poder de Dios se demuestra con las lenguas que se manifiesta en este lugar, porque fue algo grande. Allí se hablaron cuántos idiomas, no sé, porque no lo describe la Biblia, pero se hablaron varios idiomas que impactaron la vida de estos hombres. Que yo sé que cuando estos hombres se fueron de allí, porque esa gente hubo una conversión en ellos. El Espíritu Santo yo sé que lo hizo, la Biblia lo registra, pero yo sé, casi sin temor a equivocarme, de que todos estos prosélitos, cuando terminó Pentecostés, se fueron a sus países predicando de Jesucristo, de lo que había pasado en Jerusalén en ese momento. Dios le bendiga. Esto me llena de gozo. Profesor, que Dios te bendiga y que Dios lo bendiga a todos. Estoy aprendiendo de todos ustedes, mis hermanos. Que Dios lo bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Edwin. Muchas gracias. Y sí, voy a compartir algunos versículos de Primera de Corintios también con ustedes, lo que dice Pablo en esta parte. Entonces, gracias por este comentario también. Duverne, adelante. Sí, pastor, sí, como dice el hermano, pues de verdad nos llena de contentamiento aprender todos de todos, porque pues no todos pensamos igual. Y la palabra de Dios no se equivoca cuando por medio de los apóstoles, por medio del Espíritu Santo y a los apóstoles entiendo que el Señor Dios con su gran amor pues quiere hacerse a conocer por medio de otras lenguas, ¿cierto? Entonces por eso es el derramamiento del Espíritu, porque también vemos allí que Dios no solamente quería salvar a su pueblo Israel, quería salvar a todas las naciones. Entonces lo que yo entiendo es que sí, nosotros eh, como hijos de Dios, si el Espíritu Santo en un momento dado nos da un privilegio de hablar en lenguas, es porque de pronto hay personas que hablan el otro idioma y de pronto nosotros pues no entendemos su idioma. A ese punto quiero llegar porque si hay personas que sí hablamos en lenguas en la iglesia y todo esto, pero pues hay muchas que no les entendemos. Igual no hay personas de otras ciudades, de otros países para hablar en lenguas, pero si es la manifestación del Espíritu Santo que se está dando en ese momento, pues es de pronto para que algo podamos entender de Dios, que nos quiere decir en ese momento, y Dios a cada uno pues nos da el entendimiento por medio de esa ley. Entonces, Gracias, creo Duverne. que esto está. Sí, gracias por este comentario sobre el propósito que tenemos
como iglesia, de compartir la palabra con todas las naciones y sí, típicamente en nuestras ciudades podemos hacerlo con el idioma que ya tenemos. Pero sí, sí, gracias por este comentario. Este es el propósito, compartir la palabra con la gente, el propósito de la iglesia. David, adelante, después Víctor, y creo que después de Víctor vamos a continuar con la última parte esta noche. David, adelante. No le escucho, David. Tal vez Víctor. Sí, pastor. Pues recordando, como bien decía mi hermano, el propósito de Dios no ha cambiado, ¿no? El propósito de Dios es que Él sea conocido en el mundo, recordando la promesa que le hizo a Abraham, ¿no? En ti serán benditas todas las naciones. Como cuando Israel les escogido, le dice que el mundo iba a ser atraído a Israel para que puedan conocerle al Dios vivo, ¿no? Y en este tiempo, ahora a nosotros nos manda a extender esta palabra, ¿no? El propósito. Y como bien decían mis hermanos, en Corintios tenemos ciertas restricciones para esto, que se han sacado de contexto porque estaban siendo abusados todos los dones que tuvo esta iglesia de Corinto. Esta iglesia de Corinto, pues, fue muy bendecida y desgraciadamente pereció. Pereció. En esta parte es algo que tenemos que tener cuidado de entender en los contextos de nuestros versos que estamos leyendo para poder comprender cuál es la intención del escritor al hacérnoslo saber. Sería mi comentario, pastor. Sí, siempre es importante considerar el contexto de los versículos bíblicos. Por supuesto, Víctor, gracias. Entonces, no pudimos hablar o escuchar de David, pero tenemos el micrófono abierto de Omar. Entonces, Omar, ¿le gustaría comentar antes de terminamos esta lección con la última parte? Bueno, pienso yo, ¿verdad? Al principio del capítulo 1, vemos que no fue poca cosa. Primero tronó el cielo y después hizo viento. Eh, el hermano Edwin dijo el don de hablar en lenguas. Creo, ¿verdad? Que el don de lenguas no es para todos, ¿verdad? No es que el que no habla en lenguas no es que no tiene el Espíritu Santo. Yo creo que, bueno, yo he ido a muchas iglesias en forma de visita. Como iglesia nos invitan a campañas, a vigilias, a eventos. Y no sé, hay lenguas, escucho hablar bastantes lenguas y hay lenguas que yo, es obvio que no las voy a entender. Entonces digo yo que si habrá alguien que pueda interpretar, aquí ahorita como estamos nosotros, interpretar el lenguaje de alguien. Y he sentido en muchos, digamos, en pastores, en líderes que hablan en lengua y yo no siento, porque a veces uno el cuerpo se le estremece cuando escucha a alguien hablar en lengua, ¿verdad? Pero hay otros no es crítica, hay otros que no siento, digo yo, no podemos improvisar un lenguaje, ¿verdad? Porque es algo muy delicado y no es que estoy en contra, ¿verdad? Me edifica mucho escuchar a alguien hablando en lenguas, lo siento en mi espíritu de que es el don de Dios que Dios le dio, entonces a veces cuando uno le ministran en otras iglesias, uno le dicen, hablen lenguas, y yo digo, no, no es para mí, no es para mí. Dios me dio mi propio lenguaje de hablar, de expresarme, ¿verdad? Y bendito aquellos que lo pueden.
¿verdad? Ujú. Porque edifica mucho la verdad. Dios me les bendiga. Ok. Gracias, Omar. Sí, gracias por compartir esta experiencia también. Excelente. Ok. Para comentar un poquito más antes de terminar la lección esta noche. Primero de Corintios, capítulo 12. Ah, Pablo está hablando con esta iglesia de los Corintios. En los primeros versículos 1 a 12, describe los dones del Espíritu Santo, la- lo- los dones que da el Espíritu Santo. Y en versículo 3, lo primordial, la obra más importante que hace el Espíritu Santo en nosotros es que creamos en Jesucristo, el Señor. La fe que tenemos es, sí, la obra más importante del Espíritu Santo. En versículos 4 a 7, la palabra se repite, es diversidad. Esto es lo que Omar estaba diciendo. Diferentes personas que tienen diferentes dones. Es el mismo Dios que da una diversidad de dones. Y en 8 a 11, Pablo menciona algunos dones: sabiduría, ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernir los espíritus, lenguas, interpretar lenguas. Entonces, en este caso no es que cada cristiano va a tener todos los dones, es una diversidad de dones para la iglesia aquí en Corintios. Tenemos este versículo también del capítulo 13 de 1 de Corintios. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. O sea, el amor cristiano es más importante que hablar en lenguas. Es tan importante compartir el amor de Cristo, mostrar el amor de Cristo con los demás. Y en 1 de Corintios 14, Pablo los anima a valorar los dones que edifiquen la iglesia, como la profecía, o sea, la palabra de Dios. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Entonces, el hablar en lenguas es para la edificación propia de uno mismo y es un señal para los incrédulos. Podemos ver esto un poco más antes en 14:4 y luego en 14:22. Y sí, recordamos también, eso es lo que Omar compartió con nosotros. El hablar en lenguas no es un requisito para ser creyente. Como dicen algunas iglesias, dicen que el evangelio queda incompleto si uno no ha hablado en lenguas o no son creyentes reales y no tienen este don de hablar en lenguas. Y esto no es lo que dice la Biblia aquí en Corintios, ni otras partes de la Biblia. Entonces, para resumir todo esto, lo siento por pasar tan rápidamente por esta parte, pero para resumir, hablar en lenguas es uno de los dones del Espíritu Santo que podemos ver en 1 de Corintios 12, los primeros versículos, unos de los dones mencionados ahí para la edificación propia de uno mismo. Puede ser una señal para los incrédulos
Y recordemos que todo se debe hacer decentemente y con orden en la iglesia. Tenían problemas en esta iglesia de Corintios. Y también recordamos que no es un requisito para ser creyente. Es uno de los dones. El Espíritu Santo da una diversidad de dones a los creyentes y este don no es un requisito para ser un creyente. Recordamos que el milagro más importante para nosotros, los creyentes, es la fe que obra el Espíritu Santo. Y es tan importante el amor de Cristo que mostramos a otros y recordamos el propósito de la iglesia, de compartir la palabra, compartir el evangelio, ser los testigos de Jesús en todo el mundo. Entonces, en nuestra parte del mundo, podemos hacer esto en español, en inglés, en cualquier idioma podemos compartir la palabra de Dios con la gente. Esto es todo de esa parte de hablar en lenguas. Sé que hemos pasado un poco rápidamente por esta parte. Si ustedes tienen otros comentarios o otras preguntas, pueden enviar una pregunta a mi WhatsApp personal. Tal vez podríamos hablar un poco en el grupo de participación también. Pero sí, estoy dispuesto para hablar con ustedes más sobre esto. Pero es increíble este don en el día de Pentecostés, ¿cierto? Que los discípulos están compartiendo la palabra con todas las naciones en este día. Y toda la gente puede llevar la palabra a sus países. Qué increíble este don en el día de Pentecostés. Ok, terminamos entonces. El propósito del día de Pentecostés en Hechos 2. ¿Cuál es el propósito? Esto es la segunda pregunta del proyecto final. Entonces, ustedes pueden trabajar en esta pregunta. También la pregunta de la primera lección, el propósito de la iglesia, para ser preparados para el proyecto final. Pero esto es la pregunta 2 del proyecto final. Y la próxima clase es el lunes. Voy a compartir la tarea con ustedes mañana por la mañana para tener esta tarea. Ver el video 3, leer Hechos 2, 22 a 47 en sus Biblias y al leer el texto van a ver si pueden identificar un versículo en que Pedro les predicó la ley y un versículo donde predicó el Evangelio. Recuerden que esto es uno de los enfoques del curso. Entonces vamos a hablar un poco más de la ley y el Evangelio con este texto de Hechos 2, 22 a 47. Y compartiré todo esto en el grupo de WhatsApp también. Entonces terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muchísimas gracias por su participación esta noche. Que Dios les bendiga. Y sí, hasta la próxima lección. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Dios les bendiga a todo el grupo. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Bueno, Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Bendecida noche para todos. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Bendiciones, hasta luego. Bendiciones. Bendiciones, hasta el lunes, nos vemos. Sí, hasta el lunes.